Listo. Ahí empezamos a grabar la clase. Ya estamos grabando la clase también. Muchísimas gracias por la acotación. Cualquier cosa que vean así, que me esté faltando, me hacen la acotación. ¿De acuerdo? Bueno, entonces empezamos la clase. Vamos para atrás. Ahí. Bueno, ayer habíamos terminado de ver, a ver que me fijen el machete. Habíamos terminado de ver el modelo de Watson y Crick. Hablamos finalmente de cómo era la estructura. Hablamos de la cuestión, digamos, fundamental, que era el hecho de que el DNA, digamos, está formado por dos hebras. Esas dos hebras están estabilizadas, unidas por puentes de hidrógeno entre las bases de los nucleótidos, y la existencia esta de la complementariedad de bases. Eso es uno de los puntos clave. Eso se había podido ver fundamentalmente por una cuestión, en el primer momento, de tipo estérica, y luego fue comprobada, por supuesto, y esa complementariedad de base es, como digo, fundamental dentro de los postulados de Watson y Crick. Y la otra cuestión fundamental es que la secuencia de nucleótidos no estaba restringida de ningún modo, sino que por el contrario, la secuencia de nucleótidos era la que llevaba la información genética. En esta diapo que les muestro ahora, tienen distintas formas esquemáticas del DNA, de doble hebra, según el modelo de Watson y Crick. Es la forma que se denomina bDNA, es la que está en el medio. Es la forma en la que se encuentra normalmente el DNA en la célula al estado fisiológico, pero sin embargo en algunos procesos, en algunos momentos de la célula, puede encontrarse estas otras dos formas de DNA, el zDNA y el aDNA, a derecha y a izquierda. Pero es probable que también estas formas sean artefactos de cuando extraemos el DNA, los científicos, cuando estamos intentando manipularlo. Sin embargo, es probable que también existan momentos en la fisiología celular en el que se puedan encontrar este tipo de estructuras y de formas del DNA. Otra de las cosas que inmediatamente después, en un nuevo artículo que publicaron Watson y Crick, ellos dedujeron, o tuvieron la genialidad de deducir, era que la forma de replicación del DNA se hacía tomando como molde a ambas cadenas del DNA, y se sintetizaba a partir de ambas cadenas una hebra complementaria que estaba en gran medida guiada por esa famosa complementariedad de bases. Y bueno, en ese sentido, digamos, es otro de los puntos claves que estas personas hipotetizan, sugieren,
y que luego, por supuesto, ha sido donde tengo, a ver, déjenme que busque, ¿dónde tengo esto? Bueno, no importa, vamos a seguir esto porque se supone que lo he estado revisando y estaba bien. Bueno, entonces, en definitiva, en esta diapo, que ya la hemos visto, se presenta la estructura. Esa estructura coincide ahí con el esquema C. Esa estructura es la forma del BDNA que acabamos de ver, la forma B del ADN. La estructura es una estructura, como hemos dicho, helicoidal. En esta diapo, que es la que en esta fotografía, que es la que lo inspiró a ello a pensar en el modelo helicoidal de dos hebras que se unían helicoidalmente. Ahí se ven los residuos de base en la cruz esa que se forma en el medio. Eso les daba la pauta de que eso estaba desplazado aproximadamente 36 grados, en ángulo de 36 grados, de tal forma que cada 10 pares de base aproximadamente se producía el giro completo de la hélice, o sea, 10 por 36, 360, se producía el giro completo de la hélice. Las bases estaban separadas a 3,4 angstrom, de tal forma que 10 pares de bases eran 34 angstrom, o sea que cada giro de la doble hélice tiene aproximadamente 34 angstrom. Aquí estaba explicado la cuestión estética de la complementariedad de bases, algo fundamental, recalco, y habíamos quedado en esto, en la forma de DNA, que es lo que acabamos de ver. Y entonces vamos a lo último de lo que ya he dicho, es la importancia que tiene la hipótesis, que lo dan en un segundo trabajo, en donde dicen que el DNA se autorreplica y que para eso, para autorreplicarse, lo que hace es utilizar de molde a cada una de sus cadenas, y que la cadena que se sintetizaba de nuevo, o la cadena nueva, se sintetiza tomando como molde y por lo tanto aprovechando esto de la complementariedad de base, donde siempre un nucleótido que tiene timina se une a uno que tiene adenina, y un nucleótido que tiene guanina se une a uno que tiene citosina como base. Así quedó planteado el paradigma de la biología, en donde el DNA es una molécula capaz de autorreplicarse, es la molécula que transporta la herencia, la molécula responsable en donde reside la herencia. Esa molécula, a partir de un proceso que se llama transcripción, es capaz de generar un intermediario químico que es el RNA, y ese intermediario químico sirve para la traducción, o sea, para la síntesis de las proteínas, que son las que realizan prácticamente todo el trabajo en las células, cualquier tipo de célula a la que nos estemos refiriendo. Entonces, este es el dogma de la biología hasta estos momentos. Ya vamos a ver que esto ha cambiado. Se lo vamos a tratar de ver al final de esta misma clase. Pero hasta ahora,
Eso es lo que se consideraba el dogma de la biología. Ese dogma implicaba que el DNA es una molécula de doble hebra que tiene una polaridad. Eso significa que ambas hebras están colocadas en forma antiparalela, o sea, en direcciones distintas, dicho de otro modo, y que se leen distintos si se leen desde el 5' o si se leen desde el 3'. Ya sabemos qué es el 5' y qué es el 3'. En este caso, están puestas tres moléculas verticales que corresponden al DNA, al mRNA transcripto, o sea, al RNA mensajero, y al polipéptido que se forma a partir, o que se sintetiza a partir de ese RNA mensajero. Como podemos ver, el DNA codifica la información del mensajero cada 3 desoxirribonucleótidos, y eso se forman por complementariedad los 3 ribonucleótidos del mensajero que llevan la información para la síntesis de proteínas. Cada una de estos 3 nucleótidos conforman lo que se llama codón. El nombre de codón viene de codificación. Es algo que codifica, es un conjunto de nucleótidos que codifican para un aminoácido determinado. Si tomamos ahora la molécula que está a la izquierda, que es la molécula del DNA, esta molécula, si nosotros la queremos escribir en un papel normal, podemos escribir solamente siempre desde el extremo 5' al 3' en forma horizontal, y esta molécula se va a escribir para que codifique arginina, glicina, triptofano, treonina, fenilalanina, alanina, valina y serina. Los codones se tienen que leer desde la C, esta que está aquí. Entonces se leería CGT, no tiene ninguna alusión a la Confederación General del Trabajo, GGA, TAC, ACT, TTT, etc. Eso se transcribe en el mensajero que es CGU. Recuerden que hay 2 diferencias químicas estructurales fundamentales entre los mensajeros, entre los RNA y los DNA. Una es que en el azúcar tienen un oxidrilo en el carbono 2' y que a su vez la base que reemplaza a la timina del DNA en el RNA es el uracilo. Entonces aquí, leído de 5' a 3', o sea, del 5' fosfato al oxidrilo 3' terminal, tendríamos CGU, GGA, UAC, ACU, UUU, etc.
Y eso se corresponde, el 5' tanto del mensajero como del DNA, se corresponden con el amino terminal de la proteína y el 3', el oxígeno 3', con el carboxi terminal de la proteína. ¿Está entendido hasta ahí? Sí, profe. ¿Todo bien? Ninguna consulta, ¿no? ¿Ninguna duda? No, ninguna. Bueno, No, profe. Todo claro. a ver. A ver. No, profe. ¿No había alguien que quería hacer una pregunta ahí? No, ¿no? Bueno. Vamos a seguir. Estos DNA tienen una característica que es fundamental. Esta característica es que los DNA en el estado fisiológico, el DNA en estado fisiológico puede desnaturalizarse. ¿Qué significa que se desnaturaliza? Significa que se rompen los puentes disulfuro, los puentes de hidrógeno. Y esa capacidad de desnaturalizarse también tiene la capacidad de renaturalizarse o volver a aparearse o reaparearse. Esto se consigue porque es fundamental que esto se produzca tanto para que se pueda llevar a cabo, ustedes se imaginarán, tanto la replicación del DNA como la transcripción del mensajero. Porque para ambos procesos la doble hebra se tiene que romper. Nosotros artificialmente en el laboratorio podemos también desnaturalizar los DNA y eso se consigue tanto con la aplicación de sustancias alcalinas o sustancias ácidas como con la temperatura. Cuando uno calienta un DNA, que lo tiene en un tubo de ensayo, en un momento dado ustedes saben que el DNA absorbe a 260 nanómetros. Y uno, cuando lo va calentando ese DNA, y dependiendo un poco de la composición de bases de ese DNA, en un momento dado, ese DNA se funde. Se funde y eso se ve de dos formas. Primero, que se produce una especie de fluidización mayor del DNA. Y segundo, que se produce lo que se conoce como efecto hipercrómico. O sea, el DNA absorbe más a 260. Eso es debido, y eso se produce de golpe, se produce de repente, en un momento dado. Eso es debido a que se produce la desnaturalización. O sea, lo que pasa es que se rompen los puentes disulfuros. Y ese proceso se conoce con el nombre de melting en inglés. Por eso la TM es la temperatura de melting. El melting se puede traducir como fusión, ¿de acuerdo? Pero normalmente se usa, en la jerga bioquímica, se usa la palabra, más que la palabra, se usa la sigla TM, que significa temperatura de melting. En este gráfico podemos ver dos DNA, uno que está pintado, cuya curva de desnaturalización está pintada de azul,
y otra cuya curva de naturalización está pintada de rojo. Si ustedes ven, estos DNA difieren en la composición de Gs y Cs. Los que tienen una mayor composición de Gs y Cs, o sea, que tienen mayor proporción de enlaces de puentes de hidrógeno de triples enlaces, requieren una temperatura mayor para que se produzca la fusión. La fusión, o TM, se define como la temperatura a la cual el 50% de los puentes de hidrógeno está desapareado, o sea, se han roto. ¿De acuerdo? ¿Se entiende el gráfico este? Sí, profe. Acá se alcanza el 50%. Miren cómo aquí a 80 grados de temperatura hay muy poquito, digamos, porcentaje de desnaturalización, que será aquí un 10, más o menos un 10, ¿no es cierto? Y como aquí, supongamos que esto es 82,5 sería, ¿no? Sí, 82,5, se alcanza el 50% en este ADN. En cambio, para alcanzar el 50% de desnaturalización en el ADN rojito, se necesita una temperatura de por lo menos 85 grados. ¿Se entiende claramente esto, no es cierto? Y esto nos lleva a pensar algo que es muy interesante, que es que dos DNAs que sintetizan para proteínas que son similares pueden tener una composición de bases distinta que le da una adaptabilidad distinta según el organismo y el nicho ecológico que tenga ese organismo. Dicho de otra manera, y eso es debido a algo que vamos a ver un poquito más adelante, porque ustedes ya lo saben, pero lo vamos a repasar un poquito más adelante, el hecho de que el código genético está degenerado. Eso significa que distintos codones pueden codificar para el mismo aminoácido, residuo de aminoácido. Entonces, si distintos codones pueden codificar para el mismo residuo de aminoácido, muy probablemente en sitios más calientes, por ejemplo, las bacterias que viven ahí, que codifican para las mismas proteínas que otras bacterias que tienen un nicho ecológico, que tienen una función, que tienen un lugar de vida distinto, por ejemplo, mucho más frío, tienen distinta ADN y por lo tanto pero codifican para la misma proteína dada esa degeneración del código genético y esa adaptabilidad que se da, porque si no, en un lugar muy cálido, esa bacteria estaría totalmente desnaturalizada y no podría sintetizar la proteína determinada. ¿Se entiende eso?
Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Sí, profe. Profe. Esto se ve aquí, donde, por ejemplo, podemos ver que el porcentaje, digamos, que hay, aquí está el porcentaje de G más C y la temperatura de Tn, o sea, la temperatura de desnaturalización, y vemos que hay una correlación directa, una regresión directa. A medida que aumenta el porcentaje, por ejemplo acá es 20, la temperatura, la Tm es 80, aproximadamente 80. Aquí es 80 o si quieren 60, el porcentaje de G y C, y la temperatura de desnaturalización llega prácticamente a 100. Eso significa que cuando el porcentaje de Cs y Gs es mayor del 50%, se requieren altas temperaturas para producir la denaturalización total de ese DNA. Normalmente nosotros lo que usamos para no errarle en el laboratorio es calentar entre 95 y 100 grados centígrados y aseguramos que todos los DNA, cuando queremos denaturalizar un DNA, están denaturalizados a esa temperatura. ¿De acuerdo? Porque normalmente el porcentaje de C y G fluctúa entre 20 y 80% en un DNA fisiológicamente activo o normal. ¿De acuerdo? Bueno, y esto es un poco lo que les contaba. Esto es una microfotografía de un DNA. Y como ven, es un DNA filamentoso, doble hebra. Todo esto que vemos acá es doble hebra. Y sin embargo, hay lugares de ese DNA en el que está separada la hebra simple. ¿Qué creen ustedes que está pasando en este DNA a donde está marcado con las flechas rojas? ¿Son orígenes de replicación? Yo no diría eso porque puede ser eso, pero más bien yo me sentaría a pensar de que lo que está pasando ahí es que está habiendo transcripción en distintos lugares. Se está transcribiendo en distintos lugares, más que se está replicando. ¿De acuerdo? Porque no son muy consecutivos esos globitos. Si se fijan, aquí hay otro globito, no sé si se dan cuenta, y aquí hay otro globito, ¿ven? Porque aquí viene, ¿ustedes ven la flechita? ¿Ven la flechita que yo estoy Sí, profe. Sí, profe. mostrando? Bien. Entonces, si ustedes ven, yo lo sigo aquí al filamento, esto sigue así, hace este rulo, y acá se abre de nuevo, ¿lo ven? Ahí está denaturalizado. Luego hay otro Sí, profe. pedacito filamentoso. Acá de nuevo está denaturalizado. Otro pedacito filamentoso. Más bien, yo diría que esto es un DNA que se está transcribiendo en distintos lugares. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿No se lo puede ver, digamos, al ARN? Pues Sí, sí se lo puede ARN. ver. Sí se lo puede ver ahora con técnicas importantes que hay de microscopía electrónica, pero en este caso no está fotografiado el ARN, pero sí se puede ver en estos momentos, inclusive una transcripción in vivo, se puede observar con algunas técnicas muy potentes que hay de microscopías de fuerza atómica, electrónica, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, profe. Bueno, lo otro
que me parecía interesante es contarles que